tardes, estimados amigos y hermanos que están en las pantallas de Canal 8 de la ciudad de Mercedes. Nosotros somos el espacio, este es el espacio de la Iglesia Aposento Alto, bajo el ministerio Cristo ha resucitado. Nuestro local está ubicado en calle Varela 684 entre Casagrande y Don Bosco. Los días de reunión son los domingos, hora 19, cultos general. Miércoles, hora 19, cultos de oración. Te pasamos a invitar porque este domingo vienen nuestros apóstoles, bien con otros pastores de Montevideo, vienen a visitarnos, o sea que queda extendida la invitación. Sabemos que siempre es una bendición cuando ellos nos visitan y bueno, hay que siempre estar ahí. Cuando sabemos que está el movimiento del agua, como decía el paralítico de Bethesda, tenemos que estar y sabemos que nosotros donde estamos, donde está el movimiento del Espíritu Santo. Amén. Sí, por eso es que te invitamos. El próximo domingo, si el domingo, mañana es ya que viene. ¿Seguro mañana? Mañana domingo, la visita de los apóstoles, el apóstol Luis Zapata y otros pastores que vienen de Montevideo. Te esperamos para tener una fiesta espiritual. Amén. Mañana domingo, te vuelvo a repetir, hora 19. Iglesia Aposento Alto, Cristo ha resucitado, Varela 684. Te esperamos. Bueno, nosotros somos, por la gracia y misericordia de Dios, los pastores Edgardo y Cecilia, quienes venimos a traerte, como todos los sábados, una palabra de vida. ¿Y quién es la vida? Jesucristo. Amén. Es el camino, la verdad y la vida, dice la palabra de Dios. Nadie viene al Padre si no es por Él. Y bueno, nosotros venimos a traerte esa palabra, una palabra de vida, una palabra de salvación. Venimos a contártela, como decíamos el programa pasado. Somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que nosotros contemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es lo que venimos a contarte, las virtudes de nuestro Dios, el amor de nuestro Dios, la misericordia de nuestro Dios, la misericordia de Dios. Es nuestro Dios, pero también puede ser tu Dios y quiere ser tu Dios. Amén, sí, Señor. Quiere ser tu Dios. Por eso es que venimos a contarte las virtudes de aquel que cuando estábamos en tinieblas, Él vino y pagó ese rescate, y cuando decidimos aceptarlo en nuestro corazón, nos sacó de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que nosotros somos la luz del mundo. Tenemos que alumbrar el mundo con nuestro testimonio, que muchas veces, a veces no somos tan cuidadosos, pero bueno, que de todas maneras el mundo cuando ve un hijo de Dios ve algo diferente en él. Somos imperfectos, por supuesto, porque somos seres humanos. Los seres humanos tenemos muchas imperfecciones. El único perfecto es aquel que pudo pagar el precio por nosotros. Pero siempre nosotros tenemos algo diferente, que el mundano, o sea, la persona que no conoce a Dios, la persona que no está en el camino de Dios, puede ver algo diferente, que en mi rostro no, el Espíritu Santo morando en mí, el Espíritu Santo que es la divinidad de Dios mismo en mí. Entonces eso es lo que el mundo muchas veces puede ver. Tal vez no nos conozcan, pero ven que aquella persona tiene algo distinto, aquella persona la veo siempre sonriente, aquella persona yo veo que la conozco porque es mi vecina o es mi vecino, sé todos los problemas que tiene, pero veo la paz con la que siempre está en la vida. ¿Por qué es eso? Se preguntan. Y ahí nosotros les contamos las virtudes de Jesús. Y una de esas fue la promesa que Él nos dejó. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no las doy como el mundo lo da. Porque el mundo te da la paz sujeta a las circunstancias. Si estamos pasando circunstancias positivas, estamos bien, nos sentimos con paz.
Ante la mayor dificultad perdemos la paz, cuando no tenemos a Jesús. Pero cuando tenemos a Jesús, por más que estemos pasando la circunstancia más terrible, podemos permanecer en paz, porque sabemos que no depende de nosotros esa circunstancia, que hay uno que es el que nos va a sacar y es nuestro Dios. O sea que nuestra confianza está puesta en Dios, y eso es lo que hace que nosotros podamos permanecer tranquilos, en paz, estemos pasando lo que estemos pasando. Por eso yo te quiero invitar a vos, que aún no has recibido a Jesús, a vos que estás hace tiempo atribulado con esa situación, que has intentado de todas maneras, que pensás y muchas veces no te deja dormir, porque cuando tenemos un problema, que yo por lo menos antes, ahora no, se lo entrego a mi Señor y sé que Él tiene cuidado de Él y que Él me va a dar la mejor solución posible. Pero cuando no teníamos a Jesús, y que si yo hago esto, no lo hago así, lo hago así, pero hacemos miles de planes. Y tal vez vos estás en la misma situación, pensando, planificando, pensando, va a ser por acá, va a ser por allá, va a ser por fulano, va a ser por mengano, no va a ser ni por allá, ni por acá, ni por fulano, ni por mengano. Va a ser de la manera que Dios disponga a hacerla, si tú aceptas al Señor Jesús como tu Señor y Salvador y le entregas, porque Él dice que le entreguemos nuestras cargas a Él, porque su yugo es liviano, su yugo es ligero y liviana su carga. Por eso debemos entregarle. Tenemos un problema, no lo podemos solucionar. Señor, te lo entrego a ti, en tus manos está. Y quedarnos tranquilos y esperando, sabiendo que va a venir la solución. ¿De dónde? Del Padre de las Luces. Amén. De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que venimos a decirte, a contarte las maravillas que Él hace, para que un día tú pases a ser un hijo de Dios, una nueva criatura, como dice en Corintios. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas a nuevas, y el Señor te va a dar la solución para ese problema que hasta ahora para vos ha sido imposible de solucionar. Pastor. Qué importante lo que estaba hablando la sierva, la verdad que es impresionante, porque si tú escudriñas, con todo respeto lo digo, tú que estás mirando el programa, que siempre estás sábado tras sábado, domingo tras domingo mirando el programa de la Iglesia Aposento Alto, y todavía no has dado el paso de fe, no te congregás, por supuesto, pero lo vas a hacer en el nombre de Jesús, por fe lo estoy declarando. Cuando uno lee las Escrituras y el Señor te empieza a revelar, la pastora decía de que nosotros somos la luz del mundo, claro que sí, porque en la iglesia primitiva, pastora, los primeros cristianos transmitían algo que el mundo, la otra gente que no creía en Jesús, no lo tenía, y decían, estos verdaderamente han estado con Jesús. Qué lindo. También dice la palabra de Dios, yo no te voy a hablar absolutamente nada que no esté en este manual de vida que el Señor nos dejó. Dice, venid a mí, todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil, como dijo la sierva, y ligera mi carga. Por nada estéis afanosos, sean conocidas todas tus peticiones. Puedo decir, sí, pero tengo camión con zorra de peticiones, ponésela delante del Señor. ¿Sabes por qué? Porque Él paso a paso va a ir solucionando, enderezando esos caminos que están totalmente torcidos para los ojos humanos. El Señor los va a ir enderezando, va a ir tratando, pero para eso tenés que permitirle y abrirle el corazón a Jesús. Yo voy a un pasaje muy conocido, pastora y teleaudiencia. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Es un pasaje precioso, pero tremendo, y con una exhortación maravillosa. Aquí, cuando ocurre este 14. La vid verdadera. Seguro, pero San Juan capítulo 15. 15. Aquí, cuando Jesús escribe la vid verdadera, ya iba rumbo a la pasión
iba rumbo a la pasión, a entrar a Jerusalén para la semana de la pasión. Pero qué importante la enseñanza que les deja a los discípulos y a todos, aleluya, aquellos que lo oían. Mirá lo que el Señor deja en su palabra para que vos y yo nos apoderemos de esto. Él acá dice la vid y los pámpanos. ¿Quién es la vid, pastora? Jesucristo. Jesucristo de Nazaret. ¿Quiénes son los pámpanos? Vos y yo. Todos sabemos lo que es una vid, una parra, ¿eh? Todos sabemos y sabemos el fruto que da también. Pero hay un trabajo que se hace en la parra en cierta temporada, que es podar la parra. ¿Para qué? Para que no sea solamente vicio, sino que eso que las hojas y el vicio absorbe, lo podamos ver reflejado en el fruto. En el fruto. Leemos en el nombre de Jesús, teleaudiencia, dice así la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Pon atención, todo pámpano que no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, lo dice Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Ojo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que uno. Poné atención en esto. Nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Mirá cómo te está hablando Jesús, cómo te está hablando Dios, cómo te está llamando Dios, si tú le permites entrar en tu corazón. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Qué tremendo, qué hermoso, qué maravilloso es este pasaje, porque hay una exhortación impresionante. Como te dije al principio, conocemos la vid natural y vemos que hay unas tremendas parrales con unas hojas inmensas, pero por allá buscamos qué fruta es, frutilla, moscatel, porque no se ve el fruto, se ven realmente las hojas nada más. Pero hay una sombra tremenda, está todo bien, pero el fruto, ¿dónde está el fruto? Y es lo que requiere Jesús. Jesús dice que es la vid verdadera y que vos y yo somos los pámpanos. Ahora, ¿dónde nace el racimo de uva? ¿Dónde nace? En el pámpano, ¿verdad? Claro que sí. Y bueno, ¿pero qué es necesario? En un tiempo, en una temporada de que hay que hacerle, las he entendido por supuesto, hacerle al viñedo, a la viña, podarla. Y el Señor acá te dice que nosotros ya estamos limpios por la palabra, así que ya conocemos, ya el Señor mediante la palabra nos ha ido sacando todos esos pámpanos que se secan, porque vemos una ramita seca, ya no sirve para nada, se corta, se arroja, se junta y
se echa el fuego y arden. Así ocurre con aquellos que no le permiten a Jesús que entre en su corazón. Están separados de la vid. Están separados de la vid, y Jesús, que dice en la palabra acá, que nada podéis hacer. No podéis llevar fruto. No podéis llevar ningún fruto separados de la vid. Pongamos el ejemplo. Esta es la vid. Este es el pámpano. Ahora, si el pámpano está separado de la vid, esto se seca y cae. Es juntado y es echado al fuego. Qué triste debe ser, estimado amigo y amiga, con todo respeto lo digo, porque amo la obra de Dios, amo las almas. Qué triste debe ser que todos los sábados escuché un mensaje de parte de Dios, pero por tu soberbia, por tu espíritu por tu ceguera espiritual. Por tu ceguera espiritual, por tu espíritu de incredulidad, que esto es tan loco, que son fanáticos, que esto. Yo te puedo decir una cosa. Si vos decís que yo estoy loco, yo te aplaudo y te digo, tenés razón, porque estoy loco por Jesús, por Jesucristo de Nazaret, aquel que me encontró cuando yo estaba muerto en delitos y pecados, cuando yo estaba en tiniebla, y con cuerdas de amor me trajo a su presencia. ¿Para qué? Para injertarme en esa vid que es Jesús. Aleluya. Y mediante el Espíritu Santo de Dios, que es la savia que corre, aleluya, por el cristiano, es que nosotros vamos dando fruto de arrepentimiento, vamos dando fruto, bendito Dios de la gloria. Queremos permanecer en el Señor, porque el Señor nos dice también en su palabra, el que permaneciere hasta el final, este será salvo. No es cuestión de ir a los pies de Cristo a buscar los beneficios. Claro que los beneficios están a la disposición de los que creen en el Señor Jesús, porque dice, todo lo que pidieres te será hecho. Todo lo que vos pidas, el Señor lo hará. Pero verá que el Señor conoce los corazones, ¿verdad, pastora? Él conoce los corazones. Antes que nosotros le pidamos, ella está sabiendo con qué intenciones lo estamos haciendo. Y no es para asustarte, no es para amedrentarte, no, es para decirte que tenés que tomar las cosas del reino de Dios con responsabilidad. Porque el Señor nos dice en su palabra tremenda, preciosa, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. No te separes de la vid verdadera. ¿Por qué? Porque si sos un pámpano que estás limpio por la palabra, si sos un pámpano que estás arraigado a la vid, vas a llevar fruto, mucho fruto y más fruto. Y qué lindo es poder, aleluya, caminar por las calles de Mercedes y que la gente diga, como decían en la iglesia primitiva, este hombre verdaderamente o esta mujer verdaderamente ha estado con Jesús. ¿Por qué? Porque estás arraigado a la vid, y separados de la vid nada podéis hacer. Qué precioso, qué hermoso, qué alegría para este humilde siervo de Dios sería ver a la ciudad de Mercedes convertida un porcentaje nomás. ¿Cuánto, pastora? Usted lo sabe. 99,99% para Cristo Jesús. Así que vamos en busca de recibir a Jesús en nuestra vida. ¿Por qué? Porque queremos ser pámpanos que estamos en la vid verdadera, que se llama Jesucristo de Nazaret. Él te ama y nosotros también. Pastor. Amén. Qué importante sí que seamos parte de esa vid, que pasemos a formar parte de esos pámpanos que están unidos a Jesucristo. Y decía el pastor que si nosotros somos esos pámpanos que estamos arraigados a la vid verdadera. ¿Y por qué dice la vid verdadera? Porque en la antigüedad la vid se representaba a Israel. Entonces acá Jesús está diciendo, no miren a Israel, mírenme a mí. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el que les voy a dar vida y vida en abundancia. Si ustedes vienen y permanecen en mí, si ustedes vienen y permanecen de dar frutos, si se dejan, como decía el pastor, si se dejan podar, si nos dejamos abonar también. Porque muchas veces viene la época del abono, que es una época desagradable, pero es una época muy necesaria. Es necesaria para que nosotros podamos crecer en esa vida. Entonces también el pastor decía
que Jesucristo es necesario que estemos arraigados, pero también y que Él nos iba a dar las cosas después, y acá en el versículo 7 dice específicamente, si permanecéis en mí. O sea, debemos ser parte de esa vida y permanecer. No importa lo que duela, no importa lo que te corte, no importa aquel pedazo de rama que esté estorbando y que te vengan a podar, no importa el dolor que te dé, porque por más después que dolor sientas en ese momento, el fruto que vas a dar realmente vale todo el dolor de la poda y todo el mal olor del abono. Y dice en el 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho, que es lo que estaba diciendo el pastor. O sea, debemos permanecer en la vida. Nuestras palabras deben permanecer en Él, porque a veces estamos en la vida, pero no seguimos a Jesús en una palabra, pero no somos hacedores de la palabra. Y debemos ser hacedores de la palabra y no simplemente oidores olvidadizos. No debemos nunca olvidarnos de Jesús, como pasó en una situación, como pasó en algo que te voy a comentar ahora, es cuando estaba en el libro de San Lucas, capítulo 2, versículo 41. Qué momento difícil, pero hermoso. Te leo. Iban sus padres, está hablando de Jesús, todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron como camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no le hallaron. Volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron, le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, porque Jesús tenía clarito cuál era su misión: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ahí les estaba diciendo, mi padre es Dios y yo vine a hacer lo que mi padre me mandó hacer. Porque dice que normalmente los niños de esa época continuaban siempre el oficio de su padre. Jesús, como fue un niño cumplió con todo, él continúa el oficio carpintero del hombre que fue el que crió Jesús, de José. Pero también dicen que a los 12 años era cuando comenzaban a cumplir y a empezar la tarea del Padre. Y Jesucristo acá a los 12 años fue al templo a realizar cuál era su verdadera tarea, a manifestar que era lo que él había venido a hacer. Él había venido a estar en los negocios de su Padre, y su Padre era Dios, y él estaba en el templo con los escribas, con los fariseos, hablando sobre las cosas del reino, sobre las cosas de su Padre, revelándoles aquellas cosas que ellos no las comprendían porque les estaban veladas. Porque Jesucristo cumplió con todo como debía ser. Entonces a sus 12 años él comenzó a seguir los caminos de su Padre. Amén. Y su Padre era Dios, porque él fue engendrado por el poder del Espíritu Santo en una virgen, en esta mujer que se llamaba María. Pero ellos, previo a esto, ellos te decían, a la Pascua siempre iba en grupos la gente a celebrar las fiestas más importantes. La Pascua era una de ellas. Y cuando estuvieron en el templo, hicieron todo lo que debían hacer, los rituales que era necesario hacer, cumplieron con todo. Y cuando después regresaban gozosos que habían estado en el templo con el Señor. Pero en un momento se olvidaron de lo más importante. Se olvidaron de lo que tú y yo nunca nos debemos olvidar.
Por más que estemos donde estemos, porque muchas veces estamos en la iglesia y nos hemos olvidado de Jesús. Y acá estaban en el templo, habían cumplido con todo. Y cuando volvieron, un día después se dieron cuenta que Jesús no iba con ellos. Y ahí sintieron temor, ahí sintieron la falta realmente de Jesús. Pero se habían distraído un poquito. Por eso qué importante que nosotros no nos distraigamos nunca, que estemos siempre donde estemos seguros de que estamos con Jesús, estamos arraigados a esa viña, de que el pámpano está arraigado a esa vid, que no nos olvidemos, que no nos distraigamos, porque acá se distrajeron y cuando se dieron cuenta, por supuesto, salieron a buscarlo. ¿Y dónde debían buscar a Jesús? Donde vos y yo debemos buscarlo. Amén, sí, Señor. Volvieron a Jerusalén. En ese momento, el lugar donde Jesús se manifestaba, donde estaba la presencia de Dios, era en Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el templo. Entonces inmediatamente cuando entraron en pánico, como quien dice, porque Jesús no estaba con nosotros, vamos a buscarlo, ¿dónde? En el lugar donde habita Dios. Y allí lo encontraron, y allí se gozaron, porque se sorprendieron, pero se gozaron de ver que Él estaba en las tareas de su Padre. Por eso yo te invito a que tú también, primeramente, si sos un hijo de Dios, no te olvides de Jesús. No camines separado de la vid. Y si no eres un hijo de Dios, ven, arrímate a esa vid y sé parte de esos pámpanos que están arraigados a la vid. Y nunca te olvides de Jesús. Qué lindo, la verdad que es hermoso, es maravilloso. ¿Querés estar en los negocios de tu Padre? Aquel que todavía no te ha engendrado como hijo, pero como dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 1, versículo 12, y todos los que lo recibieron le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué no te animás? ¿Por qué no le das una oportunidad al dador de la vida? ¿Por qué te estás negando a recibir esa tremenda bendición del cielo? Yo cuando oro y le pido a Dios que realmente lo necesito, yo, Señor, necesito una intervención divina de parte tuya, porque todo lo que Dios da es divino, es sobrenatural. Porque nosotros nos acostumbramos a la vida natural, a lo natural, como dice en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, cuando Samuel fue a ungir a David. Ese no es, ese tampoco. No mires lo que está, tú miras lo que está delante de tus ojos, pero yo, dice Dios, yo miro el corazón. Así que prepárate a presentarle tu corazón, estimado amigo y amiga que está mirando el programa, a Jesús. Dile así al Señor Jesús y vas a pasar a ser un hijo o una hija de Dios. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por todos mis pecados. Hoy, Señor, yo me arrepiento de todos ellos. Te abro mi corazón, Jesús, para que tú entres en él. Inscribe mi nombre, oh Dios, en el libro de la vida. Me arrepiento de todos los pecados y te reconozco, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Voy a seguirte porque quiero ser un pámpano en la vid verdadera. Amén. Dios les bendiga.